Buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en delitos contra la administración pública, tenemos programado la 13ª sesión con el tema de criminalidad organizada y contamos con la presencia del doctor Rubén Guillermo López Rueda, a quien le damos el paso para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor López Rueda. Gracias, buenas noches con todos. Agradezco nuevamente a Gladys por esta oportunidad infinita de poder dirigirme a ustedes para tocar el tema de la criminalidad organizada y el lavado de activos. Bueno, en esta oportunidad tocaremos los delitos periféricos al lavado y también hablaremos de algunos aspectos de derecho penal material sobre criminalidad organizada. En la sesión del día martes tocamos el tema de los delitos de lavado de activos. Recuerden ustedes que el decreto legislativo 1106 regula hasta en sus 3 primeros artículos las figuras, digamos, las conductas delictivas que son consideradas por el legislador como lavado de activos, y entendido el lavado como un proceso, ¿verdad? Un delito proceso que incluye diversas etapas en donde el lavador de activos puede participar en una, en dos o en todas las etapas del lavado, y dependiendo de la etapa en la que participe, podría haber ahí un concurso de delitos. Y por eso es que, por ejemplo, en las investigaciones por lavado de activos son comunes los pedidos de pena privativa de libertad bastante, digamos, de muchos años, en atención a que esa persona que está siendo investigada por lavado puede haber participado, digamos, en una o en dos o en todas las etapas de lavado de activos, como había señalado en la sesión anterior. Pues bien, esas son las figuras del lavado de activos, y en esta oportunidad nos toca cerrar el tema del lavado de activos con los delitos periféricos al lavado. Estos delitos periféricos no son figuras concretas de lavado ni modalidades específicas de lavado de activos. No son simplemente delitos periféricos, que digamos son delitos en donde el legislador busca castigar estos delitos con la finalidad de prevenir justamente que el lavado de activos. Ya al final de la sesión tocaremos el tema de la criminalidad organizada, que se entiende por criminalidad organizada en concreto. Bien, pasamos entonces con las diapositivas. Bien, ¿cuáles son estos delitos periféricos al lavado que, ojo, no constituyen lavado de activos? Son dos, las que están en los artículos 5 y 6 del decreto legislativo 1106 que regula el lavado de activos. ¿No? El primero es el delito de omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas. Este delito de omisión de reporte a la unidad de inteligencia financiera de estas operaciones sospechosas es un delito, digamos, propiamente de omisión, no es un delito de omisión propia. Pero ¿cómo lo tiene regulado el legislador en el artículo 5º, ¿no? Ahí lo tienen ustedes viendo. El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales. Daría a entender que este delito con la frase el que es un delito común. Sin embargo, es un delito especial, doctores, como lo vamos a ver, ¿no? El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente. Es un delito de omisión propia, ¿no? Por el verbo rector, omitir. Comunicar a la autoridad competente, en este caso es la unidad de inteligencia financiera, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado según las leyes y normas reglamentarias. Según las leyes y normas reglamentarias. No estamos hablando de un ámbito de competencia en donde se desenvuelve este sujeto activo, y por tanto aquí no solo es un delito especial propio, sino también es un delito, una norma penal en blanco, que tiene que ser completada con leyes extrapenales e incluso con leyes, digamos, de rango inferior a la ley, leyes reglamentarias, ¿no? ¿Cuál es la pena para el sujeto activo, digamos, vinculado, puesto que es un delito de infracción del deber, que omite comunicar ante la unidad de inteligencia financiera una operación o transacción sospechosa? La pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. En la sesión anterior habíamos señalado que el lavado de activos no tiene figuras culposas por una cuestión de política criminal, puesto que si se sancionaran en el Perú conductas de lavado a título culposo por la economía informal que gobierna el Perú, tendríamos ingentes cantidades de investigaciones por el lavado de activos en forma culposa, ¿no? Justamente por la economía informal que tiene el Perú es que no se ha optado por penalizar conductas de lavado
en su modalidad culposa, como sí existen en otros países, como sí lo ordena incluso, lo ordenan los organismos internacionales que buscan prevenir el lavado de activos, ¿no? En esos organismos internacionales, en otras legislaciones, sí está incluida la figura de lavado en forma culposa. Pues bien, el Perú no lo ha adoptado así. Para el decreto legislativo 1106, recuerden, lo dijimos el día martes, no está penalizada la conducta de lavado realizada en forma culposa, ¿no? Pero sí hay una conducta culposa de un delito periférico, justamente el delito de omisión de reporte de transacciones y operaciones sospechosas tiene esa modalidad culposa, ¿no? La omisión por culpa de la comunicación de transacción u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa e inhabilitación, ¿no? Ahí sí tenemos en un delito periférico una modalidad culposa. El antecedente normativo de este delito de omitir comunicar a la entidad competente, digamos en este caso la unidad de inteligencia financiera, este reporte de operaciones sospechosas o comúnmente conocido como ROS, proviene desde la Convención de Viena del año 1988, en donde se señalan cuáles son esos sectores vulnerables, ¿no? Sensibles, digamos, a las operaciones de lavado de activos y que digamos, imperativo de esta legislación internacional se ven involucrados como actores directos de programas para prevenir el delito de lavado de activos a nivel internacional. Posteriormente, las recomendaciones del GAFI o el reglamento modelo de la OCAD de la OEA han asignado competencias concretas de información e interdicción sobre toda transacción u operación que represente un riesgo potencial de lavado. Por tanto, a nivel internacional, doctores, estamos viendo que ahí donde existen sectores sensibles, sobre todo el sector financiero, ¿no? Es evidente, ¿no? El sector financiero. Ahí es donde va el dinero proveniente, por ejemplo, del tráfico ilícito de drogas o de actos de corrupción, ¿no? En esos sectores sensibles es donde la comunidad internacional le impone una obligación a estos actores, a este sector financiero, de brindar información, ¿no? De brindar información cada que detecten ellos mismos dentro de su ámbito de competencia una operación o una transacción sospechosa. No están en la obligación, por tanto, de emitir un reporte, se le dice un reporte de operación sospechosa o ROS, ¿no? En sus siglas, a la autoridad competente, a la entidad competente, que en este caso es la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Para prevenir delitos de lavado de activos, ¿no? Uno de estos ámbitos de cooperación a cargo de los sectores vulnerables pues, como estoy señalando, la identificación y el reporte de una transacción u operación considerada sospechosa en operaciones financieras, contables u operaciones de servicios, ¿no? Ojo, primero tiene que haber una identificación de la operación sospechosa, tiene que haber una calificación de una operación o transacción considerada por esta entidad sensible como sospechosa y en un segundo momento la obligación de comunicar este ROS a la unidad de inteligencia financiera. Estos sectores vulnerables, doctores, son verdaderos garantes, por tanto, es a partir de la Convención de Viena del año 88 que estos sectores vulnerables se convierten en garantes de bienes jurídicos involucrados en el lavado de activos, es decir, garantes del correcto funcionamiento del sistema de prevención, ¿no? Contra el lavado de activos. Luego, estas personas están legalmente obligadas a comunicar tales operaciones para evitar que se lleve a cabo un delito de lavado, ¿no? Por ley, perdón acá, por ley 27.693, que crea la Unidad de Inteligencia Financiera en el año 2002, se definió quiénes eran los sujetos obligados. También se indica cuáles son los deberes de comunicación que tienen estos sujetos obligados en sectores sensibles al lavado y se designa un oficial de cumplimiento, esto es, a un funcionario dentro de estas entidades obligadas y con deberes de comunicar a la entidad pertinente las operaciones o transacciones sospechosas. Luego, en la antigua ley de lavado de activos, la 27.765, en su artículo 4, se incluye a partir del 2002 un tipo penal autónomo que antes, o sea, el que estamos viendo, el delito de omisión propia que estamos viendo, que antes era considerado como una infracción administrativa grave, ¿no? Por tanto, es a partir del año 2002
con la ley anterior de lavado de activos, la ley 27.765, que se incluye recién en el derecho penal un delito de omisión de reporte de operaciones o transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que antes era considerado como un delito de infracción, como una infracción administrativa, como una infracción administrativa. A ver, avanzamos. ¿Qué es lo que busca proteger, por tanto, el legislador penal al penalizar, digamos, al castigar este delito periférico de omitir comunicar a la UIF un ROS, ¿no? Un reporte de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca proteger? El normal y correcto funcionamiento del régimen legal y ordenador de las medidas preventivas contra el lavado de activos y en especial las que disponen la obligación del reporte de transacciones u operaciones sospechosas, ¿no? Este es evidente, ¿no? Es una obviedad prácticamente, ¿no? Ahora, volviendo al delito de omisión dolosa, ¿no? Este delito de omisión dolosa solamente puede ser cometido por determinadas personas, por tanto es un delito especial propio, delito especial propio. Solo puede ser agente del delito quien tiene pues competencias funcionales o profesionales de reportar operaciones o transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? ¿Toda persona está en la obligación de reportar estas comunicaciones o transacciones sospechosas a la UNIF? No, solamente aquellas que por ley están obligadas a hacerlo. Es un delito, por tanto, de infracción del deber. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento y también quien al detectar una operación sospechosa la califica primero como sospechosa, puesto que primero tiene que haber una previa calificación de la operación o transacción como sospechosa para luego estar en la obligación de comunicar y sin embargo no lo hace, o sea, omite comunicar a la autoridad, ¿no? Hemos señalado que este tipo penal de omisión de reporte de transacciones u operaciones sospechosas es un clásico tipo penal o norma penal en blanco, puesto que el contenido de la conducta delictiva, ¿no? Tiene que ser llenado, completado con una norma que no está en el código, es decir, con una norma extrapenal. Es una típica norma penal en blanco, ¿no? Las normas que tienen que completar este tipo penal son la que están viendo, ¿no? La 20.038 del año 2007, ¿no? Que incorpora, a partir del año 2007, se incorpora a la unidad de inteligencia financiera dentro del ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y establece sectores comprometidos y considerados como sujetos obligados, ¿no? La lista de sujetos obligados, doctores, es amplia, ¿no? Ahí me he quedado corto con solo mencionar 12 de estos sujetos obligados. Así se les conoce como sujetos obligados. Y si ustedes quieren, digamos, conocer la totalidad de la lista, pueden ingresar al link que tienen a la parte inferior de la diapositiva, pero me quedo con las que están resaltadas en rojo. Por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos obligados actualmente de comunicar estas operaciones o transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera? Tienen que ver ustedes, es importante saberlo, porque imagínense si ustedes, digamos, están realizando algún tipo de transacción u operación que podría calificar como lavado, a menos ya van a saber quiénes están en la obligación de comunicar esa operación a la UIF, ¿no? Por ejemplo, las clásicas, ¿no? Las empresas del sistema financiero y de seguros o corredores de seguros. Estas actividades son evidentemente sensibles a la comisión del delito de lavado de activos, ¿no? Es evidente que el lavador de activos utiliza, por ejemplo, sobre todo en la etapa de transferencia, en la segunda etapa del proceso de lavado de activos, utilizar intrincados mecanismos de transferencia de dinero a través de diversas cuentas nacionales e internacionales para lavar el dinero, ¿no? Para, digamos, macular el dinero ilícitamente obtenido, ¿no? Por tanto, entidades del sistema financiero son las directamente obligadas a informar a la UIF de cualquier operación o transacción que detecten como sospechosa. Luego también tenemos a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, empresas emisoras de tarjetas de crédito, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las empresas dedicadas a la compraventa de divisas,
tenemos también a los agentes inmobiliarios, a los notarios. Los notarios también, doctores, son, digamos, sujetos obligados, puesto que la mayor cantidad de contratos, digamos, de operaciones, de transacciones, digamos, se certifican notarialmente, ¿no? De ser, incluso las compraventas de bienes y servicios tienen que, digamos, certificarse notarialmente en términos genéricos. Por tanto, los notarios son agentes, digamos, vinculados directamente con sectores sensibles en donde se pueden articular procesos de lavado de activos. Los notarios están, por tanto, en la obligación como sujetos obligados, y no por ley, a comunicar de cualquier operación o transacción que el notario, ¿no? O su personal consideren sospechosas, ¿no? Primero, tiene que haber una previa calificación del sujeto obligado de que esta operación o transacción es sospechosa, y luego viene la obligación de reportarla, y luego viene su incumplimiento, ¿no? Los abogados y contadores públicos colegiados. Ahí donde alguien señaló cuándo es que, ¿cómo es posible que los abogados o contadores estén considerados como sujetos obligados a reportar cualquier operación o transacción considerada como sospechosa? Pues sí, están en la obligación, doctores, de reportarlo cuando no forma parte del secreto profesional, ¿no? Cuando no forma parte del secreto profesional, están en la obligación de comunicar esa operación o transacción en la que están participando o de la que son testigos, ¿no? A la unidad de inteligencia financiera. Ahora, no cabe informar, como ya le he señalado, respecto de los abogados y contadores, de lo que está comprendido por el secreto profesional. Por ejemplo, una defensa legal, ¿no? Hay abogados que defienden a personas que están involucradas en procesos de lavado de activos. Es perfectamente normal que para efectos de defender legalmente a su patrocinado, el abogado tenga acceso a, digamos, información sensible sobre este eventual proceso de lavado, ¿no? Sin embargo, esta información sensible no podrá acarrear una obligación por parte del abogado de comunicar esto inmediatamente a la unidad de inteligencia financiera, no, puesto que forma parte de la defensa legal. Y esa información sensible que está recibiendo no lo hace, digamos, más que como parte del ejercicio de defensa que está articulando en ese momento el abogado para con su patrocinado, ¿no? Es, por tanto, esa conducta de defensa una conducta neutral. Por tanto, no hay una obligación en ese caso por parte del abogado de comunicar a la unidad de inteligencia financiera. Pero cuando las actividades del abogado o del contador, por ejemplo, doctores, escapan a los respectivos roles de los abogados, y por tanto los abogados o contadores son los que empiezan a formar parte de actividades que no tienen que ver con la defensa, digamos, de defensa legal, entonces ya su conducta pasa a formar parte de procesos de conductas que forman parte del lavado, y por tanto ahí están en la obligación de informar, ¿no? No forma parte, por ejemplo, de la labor del abogado el estar realizando operaciones o transacciones financieras por encargo de sus clientes, ¿no? Ahí donde un cliente lavador de activos a quien está defendiendo le encomienda a un abogado realizar operaciones o transacciones sospechosas, ahí ya el abogado deja digamos, el ámbito de su competencia del ejercicio profesional para pasar al ámbito de lo delincuencial, ¿verdad? Para entrar al ámbito que está fuera de su rol. Ahí es donde tiene la obligación de informar o de reportar estas operaciones o transacciones que él considere como sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuál es el tipo objetivo de esta conducta de omisión propia? El verbo rector es omitir comunicar. Es un delito especial de omisión propia. La norma primaria que subyace al tipo penal de omisión es una norma prescriptiva, ¿verdad? Un mandato de hacer. Por tanto, la norma primaria que subyace en un tipo de omisión, doctor, esto por derecho penal general, la norma primaria que subyace, que está detrás de un tipo de omisión, es una norma preceptiva. Por ejemplo, el delito de omisión de prestación de alimentos, que es un tipo penal de omisión propia, la norma
penal primaria que subyace, que está detrás de un tipo penal de omisión de prestación de alimentos, es una norma que obliga a pagar alimentos, por tanto es una norma preceptiva, a diferencia de los tipos de comisión, por ejemplo, los robos, las lesiones, los hurtos, cuya norma primaria, que es decir, la norma que subyace o está detrás del tipo penal de comisión, es una norma prohibitiva, no matar, no lesionar, no hurtar, no estafar, entre otros, ¿no? Por tanto, en un tipo de omisión como el delito que nos ocupa, la norma primaria es una norma preceptiva que implica un mandato de comunicar, un mandato de hacer, de comunicar a una operación o transacción sospechosa a la unidad de inteligencia financiera. Luego, la norma secundaria, que es el tipo penal concretamente, es la no realización de ese mandato, en concreto su incumplimiento. Hay delito, pese a ello, así tengamos una conducta activa o una conducta omisiva. Por ejemplo, cuando el sujeto activo no comunica a la unidad de inteligencia financiera o cuando comunica, efectivamente, pero comunica información inexacta o información imprecisa, ¿no? Ahí igual estaría incurriendo este sujeto obligado en el delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas ante la unidad de inteligencia financiera. Cuando una operación o transacción, digamos ustedes, es sospechosa, ¿no? El artículo 11 de la Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que son operaciones o transacciones sospechosas aquellas de naturaleza civil, de naturaleza comercial o financiera que tengan una magnitud, velocidad de rotación inusual o condiciones de complejidad inusitada o injustificada que se presuma proceden de actividad ilícita o no tengan fundamento económico o lícito aparente. Por ejemplo, una persona que de la noche a la mañana, que únicamente tenga una aperturada una cuenta, por ejemplo, de ahorros en montos bastante inferiores en una entidad bancaria, digamos, Interbank o SBS, o digamos en Scotia, o digamos en el Banco Continental, ¿no? De pronto aparece realizando sucesivas compras o ventas de inmuebles utilizando transacciones bancarias de montos, digamos, considerables. Cuando, según el banco, los ingresos de la gente no cubren estas operaciones. Por ejemplo, si el banco tiene apertura una cuenta de, digamos, de pago de remuneraciones, ¿no? Para este sujeto que aparece ante el banco luego comprando y vendiendo inmuebles, ¿no? Esas operaciones serían operaciones sospechosas, ¿no? Puesto que no forman parte de la actividad habitual de este cliente, puesto que la actividad habitual de este cliente es el, digamos, es el retiro de dinero en cuenta, que es una cuenta, por ejemplo, de haberes o cuenta de pago de remuneración, ¿verdad? Las operaciones o transacciones usuales son, por ejemplo, retiros o compras con tarjeta asociada a esta cuenta de ahorros, que es lo más común, por ejemplo, el Banco de la Nación. Entonces, tú puedes sacar tu tarjeta de débito o una tarjeta de crédito y las operaciones que por ejemplo, un trabajador funcionario público realice con tarjetas de crédito están asociadas o tienen como, digamos, colchón el monto de la remuneración que mensualmente se abona, ¿no? A esta cuenta. Pero, sin embargo, aparezco yo comprando y vendiendo inmuebles en cantidades superiores a las que, digamos, sustentan mi remuneración mensual. Esas operaciones serían sospechosas, ¿no? Esas compras sucesivas o ventas serían calificadas por la entidad como operaciones o transacciones sospechosas. El banco tendría que hacer un previo estudio, digamos, cruce de información, digamos, no solamente del Banco de la Nación, sino también con otros bancos, quizás, para que pueda, digamos, calificar el Banco de la Nación a esas operaciones que yo he realizado como sospechosas o transacciones sospechosas, y luego tendría la obligación de comunicar estas operaciones o transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera. ¿No? Esta es la entidad competente, la UIF. Hay un plazo para comunicar este ROS a la UIF de 30 días calendario posteriores a la calificación de la operación o transacción como sospechosa. Claro, yo puedo estar realizando operaciones o transacciones sospechosas por un mes,
digamos, por 2 meses, hasta por 3 meses, el banco ya va advirtiendo de que mis operaciones me están, digamos, de un tiempo a esta parte, han adquirido, digamos, la calidad de sospechosas, ¿no? Digamos que las operaciones se iniciaron hace 3 meses. La entidad empieza a hacer una investigación interna y da con la conclusión de que estas operaciones realizadas, digamos, en enero, febrero y marzo del año 2021 por parte del señor Rubén López son calificadas como sospechosas. A partir de la calificación de la operación o transacción u operaciones o transacciones como sospechosas, a partir de ahí se cuenta el plazo de 30 días calendario para comunicar de este ROS a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ojo que también, como todo delito de omisión propia, se debe acreditar que el agente, sujeto obligado, estaba en la capacidad de realizar la acción esperada, como todo delito de omisión propia, doctores. Todo delito de omisión propia tiene 3 elementos, ¿no? La situación, digamos, típica o generadora del deber, ¿no? En este caso, por ejemplo, el delito, en este caso, por ejemplo, que el sujeto esté en la obligación de comunicar una operación o transacción sospechosa, por ejemplo. Esa es la situación típica generadora del deber, ¿no? Desde que me nombran sujeto, digamos, sujeto comprometido con comunicar a la UIF estas operaciones o transacciones, estoy cumpliendo con el requisito presupuesto de todo delito de omisión propia, en concreto este delito, ¿no? Lo segundo es no hacerlo. Incumplir con el deber, ¿no? Es propiamente hablando la conducta omisiva, no hacer, no comunicar. Y el tercer presupuesto para que se configure todo delito de omisión propia es estar en la capacidad de poder ejecutar la acción esperada, ¿no? Estar en la capacidad de poder ejecutar la acción esperada. Y ese también es un elemento del tipo de omisión de transacciones. El agente tiene que haber estado en la capacidad de poder comunicar a la unidad de inteligencia financiera esta operación o transacción sospechosa. El tipo subjetivo. Estos delitos son dolosos, aunque también hay una modalidad culposa en el segundo párrafo, ¿no? Basta que el sujeto sea consciente de que está omitiendo comunicar una operación o transacción sospechosa. Si el agente incurre en error de tipo vencible sobre la situación generadora del deber de comunicar, por ejemplo, él, digamos, erró en poder identificar una situación como sospechosa, por tanto no lo comunica, responderá como por culpa. ¿No? Segundo párrafo, pena de multa. Pero si incurre en un error invencible, es decir, que no podía salvar ese error, la conducta, perdón, será atípica. No se requieren elementos subjetivos especiales, ¿no? Que aludan a fines específicos como en las conductas de lavado. Recuerdan ustedes en la sesión anterior las 3 modalidades de lavado, que son las 3 etapas de lavado de activos, que están reguladas en el artículo 1 y 2, y un lavado específico que es transporte o traslado de dinero, ¿no? O títulos, valores negociables emitidos al portador. Recuerden ustedes, del artículo 3 del decreto legislativo 1106, son tipos nucleares de lavado de activos, ¿no? Que sí tienen una finalidad especial, que forma parte del tipo subjetivo, es decir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen. Esta finalidad especial que se exigen en los tipos nucleares de lavado de activos no se exige en el delito de omisión. No requiere, por tanto, este delito de omisión como delito doloso, en su primer párrafo del artículo 5, un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no? Como sí se exige en las figuras de lavado de activos, ¿no? Ahora, este reporte de operación sospechosa tiene diversos elementos, ¿no? Lo primero que tiene que indicar son las señales de alerta, ¿no? Las señales de alerta, las compras, las transacciones sospechosas. Esas son las señales de alerta, ¿no? Luego tiene que haber una comprobación pertinente, cruce de información interna dentro del propio banco. A ver, digamos, el señor Rubén López ha comprado un yate o ha comprado una casa y luego la ha vendido y luego ha vuelto a comprar otra casa y luego la ha vuelto a vender. Un momentito, ¿de dónde? ¿De dónde ha salido el dinero? Tiene que haber una comprobación interna previa. Y luego tiene que haber una revisión y registro de antecedentes. Luego, si no se reporta una operación no sospechosa, no da delito. Como les he mencionado, primero tiene que haber una calificación de sospechosa en la operación o transacción y luego tiene que haber la obligación de comunicar esta operación sospechosa a la unidad de inteligencia financiera. Si la operación
digamos, en una investigación contra un funcionario que no cometió el UIF, ¿no? Digamos, esta persona se le está involucrando como este delito de omisión propia. Y sin embargo, se llega a evidenciar que en ningún momento hubo la calificación previa de obligación como sospechosa, no habrá delito. Ahora, si este delito es un delito de omisión propia, la pregunta será, ¿y un delito de omisión impropia o comisión por omisión de lavado de activos? ¿Cómo se presenta esta figura? Claro, el lavado de activos puede ser cometido también por una figura de omisión. Sería en todo caso una forma de omisión impropia o comisión por omisión de lavado, pero siempre sería el lavado de activos, ¿no? Cuando un sujeto que está obligado a comunicar a la UIF una operación o transacción sospechosa termina cometiendo con esa omisión un delito de lavado. Es fácil, ¿no? Si se puede evidenciar que este agente tenía por finalidad, al omitir comunicar el ROS a la UIF, viabilizar o facilitar una operación de lavado de activos. En este supuesto, en este caso, responderá como autor de lavado del artículo 1 del decreto legislativo 1106, ¿no? Actos de conversión, ¿no? De bienes ilícitos. Artículo 1, decreto legislativo 1106. Incluso con la agravante del inciso 1 del artículo 4, cuando la gente utilice o se sirva de su condición de funcionario o servidor público del sector financiero, inmobiliario, bancario o bursátil, ¿no? Cuando tenga esta especial finalidad el agente, digamos, sujeto involucrado, sujeto vinculado u obligado a comunicar, tenga esta especial finalidad de viabilizar una operación de lavado, estaremos hablando ya no de una conducta de omisión, sino un delito de lavado de activos, ¿no? Ahora, este delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas se perfecciona con el incumplimiento, ¿no? Del reporte en el plazo de ley, de comunicar el reporte, perdón, en el plazo de ley. Por tanto, es un delito de peligro abstracto y de mera desobediencia, ¿no? No cabe, por tanto, aquí hablar de una tentativa. Los delitos de omisión propia son similares a los delitos de mera actividad, en la medida en que su consumación no requiere pues la producción de un resultado. Acá basta que el sujeto no haya comunicado, haya omitido comunicar el ROS a la UIF de manera dolosa para que se configure este delito de omisión de comunicación. Pero también hay una modalidad culposa, ¿no? Si uno dolosamente no comunica, digamos, de manera culposa, también podría incurrir cuando por culpa no comunica el ROS a la UIF, o cuando por culpa, digamos, o por incompetencia, no identifica esta operación o transacción como sospechosa y por ende nunca llega a comunicarla, ¿no? Ambas modalidades de culpa podrían calificar como delito de omisión culposo, ¿no? El decreto legislativo 1106, esto ya lo había mencionado, ley de lavado de activos, renunció a incorporar delitos culposos de lavado de activos pese a la tendencia contemporánea de criminalizarlos, ello debido a la actual realidad socioeconómica peruana informal. ¿Recuerdan lo que yo le había mencionado hace un momento, ¿no? No obstante, sí incluye un supuesto culposo en un delito periférico de lavado con la finalidad de promover una actitud más atenta, diligente, decidida y oportuna entre los sujetos obligados para el debido ejercicio de sus competencias contra el lavado de activos. Doctores, cuando, por ejemplo, el sujeto obligado a comunicar no estima prioritaria la realización del ROS y el plazo vence, incurriría ahí en una figura culposa de omisión. Cuando por exceso de confianza, por ejemplo, delega en un tercero incompetente la comunicación que él debía hacer y este tercero incompetente, digamos, no lo hace, ¿no? Y acá menciono como tercero incompetente, no un tercero que no tenga por ámbito de competencia comunicar, sino una persona que no está totalmente capacitada, digamos, para hacerlo, ¿no? O cuando su reporte no es admitido por defectos en su propio reporte, ¿no? O sea, el reporte está mal elaborado, está mal estructurado. Entonces, estos supuestos califican como un delito de omisión culposa de de, 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 de reporte de transacciones u operaciones sospechosas a la UIF, ¿no? Sospechosas a la UIF, ¿no? Entonces, estas, estos supuestos califican como un delito de omisión culposa de reporte de transacciones u operaciones sospechosas a la UIF, ¿no?
No se podría, por tanto, hacer una distinción en función de los casos en cuándo estaríamos ante una figura de culpa con representación o culpa sin representación, ¿no? Por ejemplo, cuando el sujeto delega en otra persona el deber de reportar la operación o transacción sospechosa y este tercero no lo hace. O sea, aquí la culpa está no está en función de que no se haya realizado el reporte de operación o transacción sospechosa. Así se hizo. Aquí el funcionario, el sujeto obligado, digamos, ha podido advertir una operación o transacción sospechosa, pero la culpa está en que no lo comunico oportunamente a la autoridad competente. Por ejemplo, cuando yo delego en otra persona, una persona que no está capacitada, para, por favor, repórtalo y comunícalo, ¿no? Y esta persona que no está calificada no lo hace. Ahí yo como sujeto obligado, estoy, digamos, incluyendo en culpa en el delito de omisión de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? Es una culpa con representación porque yo sí me estoy representando a esta transacción o operación como sospechosa. Otro supuesto sería, por ejemplo, cuando por mi propia negligencia o impericia o imprudencia no puedo identificar a esta operación o transacción como sospechosa, ¿no? Cuando no advierto la operación sospechosa porque, por ejemplo, desconozco o aplico erróneamente los procedimientos para detectar esta operación, aquí funcionaría una, ¿no? Digamos, una culpa sin representación, ¿no? Una culpa sin representación en el delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? Por tanto, hay que identificar estos ambos tipos de culpa en este delito, ¿no? Y seguidamente pasamos al segundo delito periférico de lavado de activos. Repito, no es una modalidad específica de lavado, es un delito periférico al lavado. Y si el legislador lo reprime es justamente con la finalidad de prevenir delitos de lavado de activos, ¿no? Este delito es el de rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información, ¿no? Repito, de rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Y este es un delito, a diferencia del anterior, este delito periférico es un delito común, ¿no? Cualquiera, digamos, puede incurrir en este delito, ¿no? El artículo 6 señala el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, ¿no? En el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos o deliberadamente presta información de modo inexacto o brinda información falsa. La pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años, multa e inhabilitación. Ahora, contiene circunstancias agravantes, ¿no? Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento por lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado, o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias es superior o equivalente a 500 UITs, el agente será reprimido con pena privativa de 3 a 5 años, multa e inhabilitación. Bien. Eh, Estamos diciendo que este delito puede ser cometido por cualquier persona, ¿no? Cuando en el marco de una investigación por lavado, la autoridad competente, que puede ser la UIF, puede ser la Fiscalía, puede ser la Policía Nacional, puede ser el mismo Poder Judicial, está requiriendo a esta persona, que puede ser cualquiera, información contable, económica, información relevante o empresarial o mercantil, justamente en esta investigación por lavado de activos. Si estas autoridades exigen o requieren que esta persona comunique ese tipo de informaciones en el marco de una investigación por lavado de activos y no lo hace, rehúsa o retarda suministrar, entonces estaría incurriendo en este delito de rehusamiento del artículo 6, ¿no? O si brinda la información, pero de manera inexacta o de manera falsa, entonces también incurrirá en el delito de rehusamiento, retardo, falsedad en el suministro de información. La falta de información de calidad para la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos ha sido pues una importante debilidad de los sistemas de prevención y de control del delito de lavado de activos. Esta falta de colaboración, doctores, de los sectores supervisados, tanto entidades públicas como privadas, cuando son requeridos para suministrar información útil, afecta no solamente la eficacia, sino también la eficiencia de estas entidades, Ministerio Público, Policía Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera o Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo,
la demora en las investigaciones a causa de las entidades privadas o públicas que no dan respuesta a los requerimientos del Ministerio Público. Ahí está perjudicando a la propia investigación el hecho de que, por ejemplo, un banco o una empresa particular no suministra información de calidad irrelevante, ¿no? O, por ejemplo, la suministra, pero de manera incompleta, inexacta o incluso falsa. Eso ¿no? Está perjudicando la investigación y, por tanto, esta persona que está siendo requerida podría incurrir en este delito, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Bueno, si estamos advirtiendo de que el verbo rector es rehusar o retardar, es un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 368 del Código Penal, ¿no? Y también es un delito de mera actividad. Se materializa con la reacción pasiva de no acatamiento de lo requerido por la autoridad competente o acatamiento distorsionado o en todo caso acatamiento fraudulento o falso, ¿no? Brindar información falsa. ¿Qué es lo que se busca proteger con este delito, ¿no? El poder de imperio y mando de los representantes oficiales de la administración pública para el cumplimiento de sus competencias de investigación y juzgamiento de operaciones de lavado de activos. Cualquier persona puede cometer este delito de rehusar o retardar o prestar información inexacta o falsa a las entidades que están requiriendo la información en una investigación por lavado de activos. Es un delito común. Ahora, ¿cuáles son estos 4 verbos rectores? En primer lugar está rehusar, ¿no? Rehusar el suministro de la información requerida. Aquí no se requiere un apercibimiento previo, ¿no? O sea que se le exige suministro de información bajo apercibimiento de ser denunciado por la norma penal. No exige que se identifique este requerimiento previo para que el sujeto pueda, con el solo hecho de rehusar, incurrir en la figura delictiva, ¿no? Retardar el envío de la información solicitada. Se debe especificar acá cuando se habla de retardar un plazo, ¿no? Para el envío. O cuando el sujeto presta información de modo inexacto. Aquí hay una acción fraudulenta para llevar a error a la autoridad. O brinda esta información, pero brinda esta información falsa. No solamente desobedece, sino que incluso este sujeto falsea la realidad, ¿no? Son conductas alternativas. Estos 4 verbos rectores, el sujeto puede incluso incurrir en 2 o en 3 y sin embargo no genera un concurso de delitos, como sí lo generan las conductas de lavado. Basta que el sujeto activo realice cualquiera de estas 4 conductas para que concurra el delito, aunque es posible que la gente realice de modo simultáneo o sucesivo 2 o más de tales conductas, ¿no? No genera concurso real, pero sí es un indicador de mayor antijuridicidad al momento de individualizar la pena. No es igual una pena para el que realiza una conducta, por ejemplo, rehúsa, como el que, digamos, brinda luego una información inexacta o luego brinda información falsa. No, ahí hay un mayor reproche penal por la mayor antijuridicidad y por lo tanto la pena podría estar dentro del tercio no inferior, sino medio, ¿no? Por ejemplo, el sujeto primero puede retardar información sensible y luego puede brindarla, pero de manera inexacta o incluso de manera falsa. Entonces, aquí el sujeto estaría realizando más de un verbo rector, ¿no? Ahora, es evidente que aquí tiene que haber un requerimiento formal, un pedido u orden de autoridad competente para que esta persona suministre la información que se está solicitando. No pueden ser requerimientos vagos o requerimientos imprecisos, ¿no? Un WhatsApp, digamos, al correo electrónico, un mensaje muy genérico, ¿no? No califican como requerimiento formal previo de suministro de información. Ahora, este delito de rehusamiento es un delito doloso y únicamente puede ser cometido mediante dolo directo, ¿no? Aunque sería admisible alegar, digamos, por la defensa que el sujeto incurrió en un error de tipo, habría que acreditarlo, ¿no? Desconocimiento de alguno o de todos los elementos de tipo objetivo. De repente el señor desconocía que su conducta estaba, digamos, incurriendo en el delito de rehusamiento o de información falsa o inexacta, ¿no? Habría que acreditar ese error para poder alegar, pues, un error de tipo, ya sea vencible o invencible, ¿no? Aunque fuese vencible o invencible, y como no hay un correlativo culposo, digamos, cualquier error de tipo excluiría responsabilidad, ¿no?
Ahora, cuando se consuma o si existe tentativa en el delito de rehusamiento, el delito se perfecciona cuando el sujeto no cumple con suministrar la información fijada, ¿no? En un plazo fijado en sus modalidades de negativa, retardo, inexactitud o falsedad. Si es posible la tentativa, por ejemplo, cuando la negativa o el informe inexacto es por escrito, pero aún no llega en poder de la autoridad competente ese escrito, ¿no? Por circunstancias ajenas al sujeto activo. Ahí podríamos señalar que habría una figura de tentativa del delito de rehusamiento de información, de brindar información a la autoridad competente, cuando, por ejemplo, digamos, se elabora un escrito con una información inexacta, pero ese escrito aún no llega en poder de la autoridad competente. No es el caso que estoy poniendo, ¿no? Ahí se podría alegar una tentativa. Ahora, dos circunstancias agravantes para esta figura, yo lo he mencionado en el segundo párrafo, ¿no? Del artículo sexto del decreto legislativo 1106, cuando la información que se le está requiriendo a la persona es por efectos es para una investigación por lavado de activos proveniente de la minería legal o un lavado de activos en criminalidad organizada, ¿no? En estos supuestos, la pena se agrava. Igual se agravará cuando el valor equivalente de las operaciones delictivas de lavado de activos objeto de investigación o pesquisa sea superior a las 500 unidades impositivas tributarias, ¿no? Para que se configuren las agravantes, es evidente que el sujeto debe tener conocimiento de las agravantes, que su conducta está enmarcada en estas dos agravantes, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento de información, la autoridad competente debe precisar en el requerimiento de información que el origen delictivo o el valor de las operaciones, pues si el agente ignora la agravante. Pues bien, hasta ahí los dos delitos periféricos al lavado de activos que están regulados en el artículo quinto y sexto del decreto legislativo 1106. Y ahora entramos ya a la parte final, que es la criminalidad organizada como lo entiende el legislador penal, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, pues, ¿no? Que el fenómeno criminal actual, doctores, ha venido cambiando y evolucionando en la medida en que el mundo viene evolucionando, ¿no? Luego, los fenómenos de la globalización y de la integración económica no solo repercuten en nuestra forma de vida, sino también lo hacen en la criminalidad y en la ilegalidad, ¿no? En los últimos 30 años se han detectado nuevas formas de delincuencia, digamos, no convencional, que operan en varios escenarios como la actividad económica, en la actividad política y en la experimentación de nuevas tecnologías incluso, ¿no? Esta delincuencia es la llamada delincuencia de la globalización, delincuencia organizada, criminalidad o delincuencia internacional, no es solamente local, y también, digamos, se le conoce como la delincuencia de los poderosos, o sea, la delincuencia de las personas que tienen poder económico, sobre todo, o político. Y por tanto, frente a esta criminalidad clásica, que era una criminalidad habitual, ocasional, perdón, e individual e incluso violenta, ¿no? Como por ejemplo los robos o los hurtos, ha venido surgiendo en los últimos años una criminalidad más corporativa, ¿no? Una criminalidad de corte empresarial, en donde ya no impera la violencia ni la sorpresa u ocasionalidad, ¿no? Sino que lo que impera es más que todo la astucia, el engaño, ¿no? Digamos, en condiciones de actuar tanto en el ámbito de la legalidad como en el ámbito de la ilegalidad, ¿no? En el ámbito económico, político, social, incluso con poder de condicionar sectores enteros de estos ámbitos. El artículo 3 del decreto de la ley 30.077 que regula la criminalidad organizada en el Perú refiere un catálogo de infracciones penales atribuidos a esta criminalidad organizada, ¿no? Es un catálogo amplio. Se pueden realizar delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, delitos financieros, lavado de activos, incluso tráfico de armas, explosivos, delitos de corrupción en criminalidad organizada. A esta ley no solamente incluye estos delitos, sino también incluyen a aquellos delitos que tienen como circunstancias agravantes en su comisión el ser realizados en criminalidad organizada. Por ejemplo, el robo, del último párrafo del artículo 189 del Código Penal, ¿no? Cuando los robos lo comete quien es integrante de una organización criminal, ¿no? Por tanto, ahí también se aplica la ley 30.077 o en cualquier otro delito cometido en concurso con los delitos anteriores. Por tanto,
es la propia ley, la 30.077, que regula un catálogo amplio de delitos que pueden ser cometidos en criminalidad organizada, ¿no? También se aplicará la ley, por tanto, a estos delitos cuando son cometidos en criminalidad organizada, o también cuando, digamos, los delitos de la parte especial tienen como circunstancia agravante de ser cometidos con esta criminalidad, ¿no? Por ejemplo, está el robo, la trata de personas, está ahí, ¿no? Entre otros, ¿no? La ley no incluye como delito que se puede cometer en criminalidad organizada el terrorismo, puesto que el delito de terrorismo tiene fines políticos. Un terrorista puede tener fines religiosos o fines ideológicos, pero no va a tener fines lucrativos, ¿no? Toda actividad de criminalidad organizada tiene siempre una finalidad lucrativa. Ese es un elemento constitutivo de la criminalidad organizada, que no lo tiene el terrorismo, y por tanto se dice no estaría incluido como un delito que pueda ser realizado en esta modalidad de criminalidad organizada, ¿no? Porque no tiene fines lucrativos, sino fines de otra naturaleza. Ello ha impulsado, digamos, esta criminalidad organizada, ha impulsado significativas reformas, doctores, en las estrategias de política criminal de los estados y de las agencias internacionales encargadas de la prevención y control global de este delito, ¿no? Especialmente técnicas de investigación y juzgamiento, ¿no? Esta criminalidad organizada ya no es una criminalidad en la que uno pueda, digamos, aplicar incluso principios del derecho penal, parte general, ¿no? En donde ya las normas usuales del proceso penal se tienen que decantar digamos, técnicas de investigación inusuales, como por ejemplo el agente encubierto, remesa controlada, ¿no? Testigos encubiertos, ¿no? Testigos clave, colaboradores eficaces, ¿no? Esta criminalidad que nos está invadiendo es una criminalidad que justamente utiliza el propio aparato económico, político y social para mantenerse, ¿no? Y para, digamos, perfeccionarse. De tal suerte que frente a esta criminalidad, los mecanismos usuales, los principios del derecho, digamos, deben relajarse un poco más. Y las normas procesales o técnicas de investigación también tienen que cambiar, tienen que variar, por ejemplo, ¿no? De testigos presenciales, pruebas directas, tendríamos que pasar, digamos, a pruebas anticipadas, declaración de testigos mediante, digamos, código, de testigos, digamos, o colaboradores eficaces, ¿no? Para poder investigar estos delitos, ¿no? La criminalidad organizada requiere pues un derecho penal diferente, ¿no? Aquí en casos de criminalidad organizada, generalmente las garantías, doctores, de corte material, de corte procesal deben relajarse, ¿no? Debe haber una flexibilización si queremos combatir a esta criminalidad altamente sofisticada. No es una criminalidad, doctores, de la que yo salgo de la puerta de mi casa, viene un sujeto y me apunta con un arma y sustrae mi celular, ¿no? No es una criminalidad, digamos, ocasional, sino es una criminalidad realizada por 3 o más sujetos, digamos, con distribución de roles y que con carácter permanente realiza este tipo de conductas, ¿no? Digamos, si ese es el caso, ya no es una criminalidad convencional, es, digamos, una criminalidad más peligrosa para la sociedad, y que por tanto estos principios necesariamente deben relajarse al igual que las garantías. ¿Y esto por qué? Por el enorme potencial peligroso que contiene, ¿no? Esta criminalidad, por ejemplo, difícilmente veremos en los estrados judiciales testigos que declaren en contra de bandas u organizaciones criminales, ¿no? Por tanto, es difícil llevar testigos a juicio. Lo que se hace es llevar colaboradores eficaces. Lo que se hace es llevar, por ejemplo, testigos no identificados o en clave, ¿no? Digamos, pruebas anticipadas, digamos, agentes encubiertos para poder combatir esta criminalidad, ¿no? Por tanto, se requiere una visión integral sobre el fenómeno de la criminalidad organizada, su impacto real en la sociedad contemporánea para poder combatirla y poder, digamos, reducirla, ¿no? En vano diríamos que estas técnicas van a lograr, pues, suprimir en un 100% la criminalidad, ¿no? Siempre existirá criminalidad. Lo que queremos es que con estas técnicas, lo que, digamos, es reducir el impacto, ¿no? Hacia la colectividad. Un concepto operativo de criminalidad organizada
es la que propone el profesor Prado Saldarriaga, ¿no? Se entiende, dice el profesor, por criminalidad organizada toda actividad delictiva que ejecuta una organización de estructura jerárquica y flexible, dedicada de manera continua y permanente a la provisión y comercio de bienes, medios o servicios legalmente restringidos, de expendio fiscalizado o de circulación prohibida, las cuales cuentan con una demanda social interna o internacional, potencial o activa, pero siempre en crecimiento y con abuso del poder político, del poder económico, del poder tecnológico, ¿no? Para toda organización criminal siempre se debe exigir, por ejemplo, no cierto nivel de planificación. Una criminalidad organizada no es una criminalidad ocasional de un solo acto. Una criminalidad organizada es una criminalidad que tiene cierta planificación para mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Cometiendo delitos generalmente violentos, ¿no? No, perdón, delitos, digamos, de apoderamiento, ¿no? De ingentes cantidades de dinero, tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, ¿no? Una criminalidad organizada requiere participación conjunta y coordinada de varios individuos, ¿no? Son algunas de las características de esta criminalidad organizada, ¿no? Ahora, aquí ya tenemos las características de esta criminalidad. En primer lugar, la permanencia, ¿no? Una empresa criminal siempre busca permanecer en el tiempo, ¿no? Su fundación y vigencia, por tanto, es indefinida, pero no es una existencia estática, ¿no? Sino es una existencia dinámica. Requiere de una actividad criminal continua y estable, ¿no? Una organización criminal tiene estructura, tiene un diseño organizacional, ¿no? Se puede identificar quiénes son los jefes y quiénes son los subalternos, ¿no? Quiénes son los peones, los sujetos intercambiables, ¿no? Puede ser este diseño rígido o puede ser flexible. Podemos tener, por ejemplo, un jerarca, una persona en el más alto mando que, digamos, decida dentro de la organización, o podemos tener, digamos, distintos mandos, ¿no? Este diseño puede ser, por tanto, rígido o flexible, puede ser vertical o puede ser horizontal, cerrado o abierto o incluso con roles. Esta criminalidad está diseñada para cometer negocios ilícitos en el mercado. Un mercado, digamos, del delito, ¿no? Hay una oferta de servicios delictivos en el mercado, a diferencia de una criminalidad tradicional que no produce ni vende nada. La criminalidad tradicional o convencional solamente quita o despoja mediante medios violentos, ¿no? Esta criminalidad organizada es planificada por su naturaleza empresarial y lucrativa. Muchas empresas criminales están, digamos, tienen la fachada de empresas legalmente constituidas. Sin embargo, no solamente realizan actividad lícita, sino también actividad ilícita. En general, tienen un planeamiento estratégico y táctico para la ejecución de actividades criminales con eficacia, es decir, logran sus objetivos y no solamente lo logran con eficacia, sino con eficiencia, es decir, en el menor tiempo posible, con la menor distribución de recursos. Una criminalidad tiene redes de protección. Para poder asegurar impunidad, para poder asegurar su permanencia, requiere de la actuación de agencias de control, digamos, que estén dentro de su ámbito, digamos, requieren involucrar a agencias de control para que no puedan, digamos, perseguirlas o asegurar su impunidad. Infiltran integrantes dentro de estas organizaciones como por ejemplo la Policía Nacional, Ministerio Público, legisladores, empresarios, etcétera, a través, por ejemplo, de sobornos, de extorsiones, etcétera, ¿no? Una criminalidad organizada tiene movilidad internacional, ¿no? En vano podríamos decir, no, esta es una criminalidad organizada netamente peruana. No, la criminalidad organizada siempre será internacional y si es así, pues los mecanismos de investigación y combate a esta delincuencia tienen que ser distintos a los tradicionales, ¿no? No solo tiene cobertura nacional, sino también a través de circuitos internacionales, incluso creando alianzas con otras organizaciones criminales. Esta criminalidad, digamos, organizada, doctores, tiene fuentes de apoyo, requiere fuentes de apoyo técnico, logístico, social, abogados, contadores, economistas, requiere ese tipo de aparatos, asesoría jurídica, económica, contable, tributaria, para poder, digamos, permanecer, ¿no?
requiere apoyo de personas que gocen de reconocimiento incluso público, ¿no? A veces se asocian con artistas, con empresarios, con gente que tiene algún tipo de ascendencia hacia el público para, digamos, para asegurar su permanencia y también asegurar la impunidad de sus actos, ¿no? Y evidentemente una actividad u organización criminal debe tener fin lucrativo, ¿no? Las organizaciones criminales se estructuran y operan como unidades de negocio, estructuras verdaderas, estructuras empresariales que procuran grandes ganancias económicas en el corto plazo, ¿no? Eficacia y eficiencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los más comunes modelos y niveles organizacionales de criminalidad organizada? En primer lugar están las empresas criminales, ¿no? Las industrias o empresas criminales, ¿no? Que son el nivel superior y son la verdadera expresión de la criminalidad organizada, ¿no? Con estructuras complejas y desarrollo de actividades lícitas e ilícitas con agencias que le permiten poder no solamente local, sino también poder internacional. Ejemplo, doctores, de estas industrias criminales son, por ejemplo, la criminalidad italiana, ¿no? Por ejemplo, la 'ndrangheta de Calabria, la camorra napolitana, la mafia siciliana, la Sacra Corona Unita de Apulia en Italia, las triadas chinas, la yakuza japonesa, la Cosa Nostra, que es la mafia italoamericana, o la mafia rusa, entre otras. Estas organizaciones criminales son verdaderas industrias del crimen, ¿verdad? Están en más alto nivel de la criminalidad organizada. Por debajo está el crimen organizado, que tiene una estructura de configuración piramidal, con niveles estratégicos y operativos, con un núcleo mando central y diversos operativos, ¿no? Con actividades en sectores determinados, en espacios limitados de internacionalización que pueden abarcar países, por ejemplo, fronterizos, tráfico de migrantes, por ejemplo, o tráfico ilícito de drogas, no ligados a un circuito productivo o de comercialización. Por ejemplo, los carteles colombianos, los carteles mexicanos de la droga, o las organizaciones dedicadas a la trata de personas o de migrantes o al tráfico de bienes culturales. Estas sí se llevan a cabo a través, digamos, de este tipo de crimen, perdón, organizado. Y luego vienen las bandas criminales. A ver, el artículo 317 del Código Penal peruano no alude pues a una asociación ilícita, sino a la integración o la conformación de una organización criminal, ¿no? El artículo 317 del Código Penal señala, por ejemplo, que el que promueve, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones y destinada a cometer delitos es lo que se conoce como como organización criminal. Artículo 317. Ahí tenemos los elementos más importantes de una organización criminal. Para calificar, para, digamos, reprimir esta conducta, es necesario que este sujeto realice los delitos al que está destinado esta organización criminal. No, basta que el sujeto promueva, basta que el sujeto organice, constituya o integre esta organización que sean de 3 o más personas para que su conducta pueda ser reprimida por este delito, ¿no? Artículo 317. Ahora, a diferencia de la organización criminal, ¿no? La banda criminal, que está regulada en el artículo 317, es como un tipo residual. La banda criminal es un tipo residual al de organización criminal. ¿No? Por ejemplo, se entiende por banda el que constituya o integre una unión de 2 o más personas que sin reunir alguna o algunas características de la organización criminal tenga por finalidad la comisión de delito de manera concertada, ¿no? La pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años, ¿no? Este es un delito básicamente digamos, de banda criminal, en el que uno forma parte o integra una banda sin necesidad de que se lleven a cabo los delitos a los que tiene por finalidad justamente realizar la banda, ¿no? Basta que me constituya o integre una banda para que mi conducta puede ser penalizada por el artículo 317b sin necesidad de que cometa concertadamente pues estos delitos a la que está destinada la banda, ¿no? La pena será de 4 a 8 años, ¿no?
Una banda criminal es de 2 o más personas, la organización criminal es de 3 o más. La banda criminal no presenta la complejidad de las grandes organizaciones. El proyecto criminal de la banda criminal es menos trascendente. Es propio de una delincuencia urbana, una delincuencia artesanal, una delincuencia de despojo, ¿no? Los hurtos, los robos, y también emplean la violencia, las amenazas, como por ejemplo los secuestros, extorsiones, marcaje, sicariato, etcétera, ¿no? Entonces, esos son básicamente criminalidades que se cometen a través de la banda criminal, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi de una banda? Es un modus operandi rutinario y basado mayormente en la sorpresa, utilizando medios violentos, ¿no? No son pues organizaciones productivas, sino que generan más que todo, antes que generar, digamos, dividendos económicos, lo que hacen las bandas es generar inseguridad, ¿no? Alarma social, ¿no? A través de estos medios violentos que generalmente no son utilizados por las verdaderas organizaciones criminales. El artículo 317b solo debe aplicarse para sancionar a estructuras delictivas de constitución básica y cuyo modo de accionar, o sea, la banda criminal carece de la complejidad operativa y funcional al estar dedicada a la comisión de delitos comunes de despojo y mayormente violentos como el robo, la extorsión, el secuestro, marcaje, ¿no? Eso es la banda criminal, ¿no? Ahora, tanto la organización criminal o el integrar una organización criminal como el integrar una banda del artículo 317 y 317b son delitos de peligro abstracto y de operatividad residual frente a los delitos comunes ejecutados por sus integrantes. Por ende, ¿a quién me refiero esto? Si quienes componen una banda, ¿no? Digamos, o una banda comete hurtos, robos, como organización criminal, sus conductas se tipifican como hurto, robo, con las agravantes específicas de cometerla por organización criminal. ¿A qué me refiero con esto? Que si existe un robo o un hurto que se comete por integrantes de una organización criminal, no se va a castigar por el artículo 317, no, se va a castigar por el artículo del hurto y del robo con la agravante de cometerla como integrante de una organización criminal. Recuerden ustedes, tiene que acreditarse que este sujeto que comete el hurto o comete el robo lo ha cometido como integrante, porque es un designio de su organización criminal. Evidentemente hay que acreditar a la organización para que se pueda calificar la agravante del hurto o del robo, ¿no? No se tipificará el robo y el hurto y además el artículo 317 o 317b, ¿no? Se aplica de frente el hurto o robo con la agravante de integrarla, de cometerla un integrante de banda o un integrante de una organización criminal. Vamos a pasar rápido por esto. Vamos de frente a la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, para culminar esta sesión, doctores. Esta ley 30.077, como he señalado, regula pues el crimen organizado. A partir del 2013, el legislador ha considerado aquí normas no solamente de corte penal, sino de corte procesal, de cooperación judicial internacional y normas de ejecución penal. Las normas procesales y de cooperación judicial internacional son innecesarias, puesto que ya están incorporadas en el Código Procesal Penal del año 2004, vigente para este tipo de criminalidad, ¿no? ¿Cuáles son las normas programáticas que están contempladas en el artículo 1, 2 y 3 de la ley, ¿no? Aquí la ley define a la organización criminal como cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada para cometer uno o más delitos graves señalados en la ley. En esta definición están las características más importantes de la organización criminal. En primer lugar, no hay organización criminal si no es una agrupación de 3 o más personas, ¿no? No habrá organización de 2, ¿no? Podrá haber una banda, pero no una organización criminal. Luego, tiene que haber un reparto de tareas y funciones, y por tanto hay que identificar quiénes tienen tareas y quiénes tienen determinadas tareas o funciones. Cuando hay reparto de tareas, hablamos de una organización criminal. También tiene que tener estructura, ¿no? Un ámbito de acción. Tiene que tener permanencia en el tiempo, tiene carácter estable
y crearse por tiempo indefinido, ¿no? Para cometer, digamos, de manera concertada, delitos considerados graves. El artículo 3º de la ley regula qué delitos pueden ser cometidos mediante organización criminal. El homicidio calificado y sicariato, secuestro, trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, que es el más común, pueden cometerse, digamos, por organización criminal, marcaje o reglaje, delitos contra la administración pública, lavado de activos, etcétera, ¿no? Por tanto, la ley de criminalidad organizada también se aplica para delitos comunes, pero que tengan como agravante el cometerlos por integrantes de organizaciones criminales, o también se aplica esta ley para otros delitos que son cometidos en concurso con los delitos antes señalados, ¿no? De, digamos, de corrupción, de lavado de activos, de trata. Por tanto, esta ley tiene una clara orientación sobrecriminalizadora. El artículo 22 de la ley regula un catálogo de circunstancias agravantes, ¿no? El artículo 24 se prohíbe la concesión de beneficios penitenciarios. La primera disposición complementaria duplica el plazo de la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos cometidos en organización criminal. Tiene normas de derecho penal material, es decir, se incorpora el artículo 105A del Código Penal, criterios para la determinación y fundamentación de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas involucradas en la comisión de delitos, favorecimiento o incurrimiento de derecho punible. Claro, esta criminalidad organizada no es una criminalidad de personas naturales, doctores. La criminalidad organizada es una criminalidad de empresas, de personas jurídicas, y por tanto se entiende la incorporación de este artículo 105A para, digamos, sancionar, aplicar consecuencias accesorias, concretamente hablando, a las personas jurídicas involucradas en estas figuras. El artículo 23 regula consecuencias específicas también. El artículo 5, especialidades de la investigación, donde ¿no? puede haber prueba trasladada, incluso prueba actuada en una investigación puede ser utilizada en otra investigación. Esto no es lo común, ¿no? Pero lamentablemente las normas, principios de derecho penal material y derecho procesal se flexibilizan si ustedes se toman la molestia de, digamos, revisar esta ley, ¿no? Van a advertir que los principios de derecho penal y los principios de la investigación y el procedimiento se ven seriamente relajados. ¿Y esto por qué? Puesto que la criminalidad organizada es, digamos, lamentablemente es una criminalidad empresarial, es una criminalidad que va ganando, digamos, cada día mayor espacio, y cuyos, digamos, medios son justamente el aparato social, económico, político de una sociedad, ¿no? Va corrompiendo estos aparatos, ¿no? La velocidad, la forma de actuación de esta criminalidad, hace pues justamente que estos principios, repito, se vean relajados, como se pueden advertir en la ley 30.077, ¿no? Testigos, digamos, colaboradores eficaces, ¿no? Pruebas anticipadas, ¿no? Remesa controlada, agente encubierto, todas estas técnicas justifican, pues, su utilización en este tipo de criminalidad, ¿no? Bien, doctores, con eso he concluido brevemente el tema de la criminalidad organizada y espero a las preguntas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, doctor Rubén. Muchas gracias una vez más. Doctores, a la sala, ¿tiene alguna pregunta para hacer llegar al doctor? Especialmente el amigo Inlades. Doctor, creo que quedó bien claro su ponencia. Sin más. Muchas gracias, doctor Henry. A usted, doctor Muchas Rubén, gracias por siempre apoyar los diplomados de Inlades Capacitaciones. Muy bien, muchas gracias a todos nuevamente, Inlades, y buen fin de semana. Nos veremos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Así Buenas será, noches. doctor. Un abrazo, doctores. Muy buenas noches y un buen fin de semana para todos. Buenas noches con todos. De igual manera, doctor. Muchas gracias.